Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, por suerte. ¿Y vos? Me alegro, bien. Bien, lo que hoy vamos a ver, que es lo que nos sigue en la unidad del programa, es la cinemática. Que Sí. más bien para poder explicar qué es la cinemática, vamos a tratar de buscar ciertas formas, como bien habíamos dicho en un principio de la clase anterior, de poder escribirlo matemáticamente. Porque si bien uno habla de la referencia física, de decir que un objeto se movió, y nosotros ahora con la cinemática lo que vamos a hacer es describir el movimiento que hace esta partícula de la cual nosotros estamos hablando. ¿Sí? En primer lugar tenemos esta partícula, de la cual nosotros la movemos, ¿sí? De esta forma se desplaza, y es como obtenemos la trayectoria de esa partícula, ¿sí? En este caso, se movió en una línea recta de un punto a otro. Ese movimiento que hizo es la trayectoria de esa partícula, ¿sí? Si hubiese hecho un movimiento del cual zigzagueaba, hubiésemos hecho otro tipo de trayectoria. Bien. Tenemos distintos tipos de movimientos. Uno es la traslación, que es lo que vimos recién, ¿sí? Que se traslada. Otro es la rotación, el cual el objeto, no sé si lo llegas a ver, pero técnicamente ahí estaría rotando, estaría como girando sobre su propio Se eje. entiende. Y después tenemos la vibración, ¿sí? Que la vibración no es algo de lo que nosotros vamos a hablar, por lo menos ahora, sino más bien es para tener en cuenta que también es parte de la cinemática, ¿sí? Sí. Bien, bueno, me apareció al final del título. Ok. Para poder hablar de la trayectoria, de cómo se mueve esta partícula, nosotros vamos a tratar de describir la posición. ¿Por qué digo esto? Porque como nosotros habíamos hablado en la clase anterior de que siempre necesitamos un sistema de referencia y algo del cual poder hablar, ¿sí? Cuando decimos que algo es más grande o está más lejos, más cerca, necesitamos una referencia, de la cual habíamos dicho en su momento que íbamos a utilizar un sistema de ejes coordenados, que eran los cartesianos que conocíamos normalmente, el X y el Y. De acá va a partir lo fundamental de lo que nosotros vamos a poder describir la trayectoria de esta partícula en base a estos sistemas de referencia, que en primer lugar, como punto número uno para poder describir su trayectoria, es ubicarla en el espacio. En el espacio o en el plano o en una línea, o sea, no importa dónde, porque, o sea, digamos, si yo tengo que se mueve en línea recta, no voy a necesitar la segunda y tercera dimensión, que es como si se moviera hacia arriba o hacia la derecha e izquierda, ¿sí? Si se mueve en un solo sentido, utilizo un solo eje. Si se mueven más sentidos, voy a utilizar el X y el Y o el X y Z, ¿sí? Los otros ejes cartesianos que nosotros hablamos para lo 3D, por así decirlo. Dependiendo de eso, nosotros vamos a elegir el sistema de coordenadas, ¿sí? Primero tenemos que ubicar y reconocer el movimiento de nuestra partícula. En segundo lugar, reconocer cuál sistema de coordenado vamos a utilizar. Y por último, utilizar ese sistema como sistema de referencia. Es decir, bueno, nuestra partícula yo la ubico en un punto. Digamos que esta es mi partícula. Y está en la posición 0. Entonces yo hago desplazar esa partícula, y lo que hace esa partícula, es decir, pasó de la posición 0 a una posición X. Esa posición X ahora tiene un valor que yo no lo conozco porque es algo que no estoy midiendo, sino que estamos haciendo un pantallazo, ¿sí? Algo general, pero tiene un valor X. ¿Sí? Era lo que veníamos diciendo antes de decir se desplazó tantas unidades. En este caso se desplazó X unidades. Bien, ¿respecto a qué? Respecto a este punto que yo di como 0. ¿Sí? Sí. Ahora, la idea de este vector, por así decirlo, que yo dibujé acá, que tiene como la letrita R, es ubicar desde qué punto hasta qué punto se desplazó esta bola, por así decirlo. Claro, esta partícula.
¿Por qué? Porque de esta forma yo describo ese movimiento, es decir, partió de acá, desde este punto 0, hacia este punto X, ¿no es cierto? Con este Sí. vector yo describo o visualizo el inicio y el final. Hay otras formas en realidad, porque claramente nosotros estamos unidimensional. Por ejemplo, si estaríamos en el X del Y, ¿sí? Tenemos esta partícula que si se desplaza de esta forma, ahora tiene unas coordenadas, tiene dos coordenadas en lugar de una, que en este caso teníamos la X, y ahora tenemos la X y la Y. ¿Sí? Sí. Lo que nosotros vamos a lograr, que es lo que va a venir después, más en la siguiente diapositiva, es poder describir a este R. ¿Voy muy rápido o me va siguiendo? No, no, va bien, mami. Perfecto. Bueno, por estas, digamos, en estas diapositivas vamos a tener algo muy general. Con las cuentas vamos a ir más adelante. Así que si te mareas un poco con las letras, avísame y lo ejemplificamos. Pero Ok. por ahora yo hice todo letras. Sí, sí, está bien. La idea de esto, si nosotros hablamos de que una partícula se desplaza o más bien se mueve, es como decir que va cambiando su posición respecto al tiempo, ¿no es cierto? Es pensar que en un instante la partícula estaba en un punto y ahora en otro instante distinto está en otro punto. Entonces es como poder asociar de alguna forma a la posición con el tiempo. No sé si Sí. recordarás algo que hayas dado en el secundario o algo similar de funciones matemáticas, es decir, una f de x. Sí. ¿Te suena? Sí, sí. Bueno, en este caso nuestra x es el tiempo y nuestra f vendría a ser la posición. Entonces, de nuestra posición del tiempo va a depender nuestra posición. Si yo estoy en un tiempo dado, mi partícula va a estar en una posición que yo haya descrito en algún momento. ¿Sí? Sí. Si yo dije que en el tiempo 0 mi posición estaba en el 0, por ejemplo acá en el origen, como teníamos antes de que la partícula esta se mueva, ahora, por ejemplo, yo tengo el tiempo en 0, ¿sí? En Sí. 0 segundos. Y mi partícula se encuentra en el origen de coordenadas. Luego de un cierto tiempo, que yo no conozco, o sí conozco, no sé, pero yo sé que luego de un cierto tiempo mi partícula no está más en el 0, 0. Ahora está en el XY. Sí. Bueno, la idea de ver ahora cómo en función del tiempo se desplaza mi partícula es lo que nosotros vamos a describir matemáticamente. Es esta f de x que en realidad va a ser una r de t. Para no Sí. seguir hablando en el aire, vamos a ir a lo concreto. Tenemos la posición, ¿sí? Que la posición se describe de esta forma. Mi r de t se escribe como un R0, que este R0 es la posición inicial, es decir, en el T0, en el instante 0 segundos, más la velocidad, que ahora vamos a ir bien a los términos correspondientes a cada uno, ¿sí? Yo te voy a ir explicando. Mi velocidad 0, que siempre cuando tengo un cerito ahí dividiendo, significa que sería como el inicial. El 0 Sí. abajo siempre va a significar inicial. Sí. Después, a la velocidad la voy a multiplicar por el tiempo y tengo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué son estos dos términos que le siguen a esta posición? En primer lugar es sencillo el primero, del R0, porque si Sí. yo anteriormente, digamos, tenía, por ejemplo, a mi partícula la tenía por acá, ¿sí? Digamos que vamos a hacer un eje que sea de esta forma, ¿sí? Vamos a hacerlo en unidimensional, pero insisto, puede ser bidimensional o tridimensional. Digamos que mi partícula está acá, en el 0, en una posición. Y se desplaza ahora una cierta cantidad que está en este punto acá. ¿Sí? Vamos a pintarla de rojo, así queda distinto del negro. Se desplaza esta distancia que le vamos a poner X. ¿Sí? Ahora,
todo este transcurso que mi partícula hizo, acá yo tengo un T0. Sí. Que mi T0, insisto, siempre cuando tiene 0 significa inicial, es decir, R0 es la posición inicial, V0 es la velocidad inicial, el T0 es el tiempo inicial. ¿Sí? Siempre cuando le ponemos el 0 va a representar eso. Vamos a ponerle 0 segundos. Es fácil de ver que si pasa una cierta cantidad de tiempo, digamos, qué sé yo, vamos a ponerle un T1, ¿sí? Que T1 va a ser igual a, qué sé yo, 3 segundos, digo por decir, ¿no es cierto? Yo sé que después de esos 3 segundos, mi partícula va a estar lo que estaba anteriormente más lo que está ahora. Es decir, si a esto yo en lugar de llamarlo 0, como para poder verle un valor real, vamos a llamarla x0, ¿sí? Otra vez con todo esto del x inicial. Sí. Ahora, mi partícula va a estar posicionada en x igual a... no, vamos a hacerle mejor, vamos a hacer así. Vamos a llamar R igual a... Todo esto es x, es decir, de lo que hay de acá hasta acá es x. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser? X más x0, ¿no es cierto? Porque si antes estaba en el x0, ahora está a una distancia x más x0. Es decir, por ejemplo, si estaba suponete que un chico que está corriendo una maratón, sí, parte del inicio, y hace unos 3 kilómetros en, qué sé yo, no sé cuánto tiempo puede hacerlo, no sé si una guasada, pero 10 minutos, ponele que hace 10 minutos en 3 kilómetros. Sí. Entonces, vos sabés que esos 3 kilómetros es la distancia desde el momento que partió hasta el punto que vos me diste esos 10 minutos. ¿Sí? Sí. Ahora, digamos que en los, no sé, 20 minutos, ¿qué va a estar? A los 50. ¿Pero qué hizo entre los 20 y los 10? 20 kilómetros. Sí. No, perdón, serían 5 kilómetros. Ya, perdón, amarillo. Sería, si ¿Podemos repetir esa parte? Vamos de nuevo. Si parte desde el punto inicial, digamos, no sé cómo se dice, el punto de salida de la maratón, a los 10 minutos hizo 3 kilómetros. ¿Sí? Sí. Digamos que bajó el rendimiento, el chico, supongamos que ahora hace 10 minutos más, pero en lugar de hacer otros 3 kilómetros, hace 2 kilómetros más. Es decir, ¿qué hizo? Los 3 kilómetros que ya había hecho en un principio, más los 2 kilómetros nuevos. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿O sí? Bueno, lo que yo estoy haciendo es sumar, si de acá, si esto yo lo tomo como el 0. ¿Sí? Y esta es mi eje X. La distancia que hay de acá a acá es X0. Sí. Y la distancia que hay de X0 a R es X. O sea que la distancia que hay de 0 a R es X0 más X. Sí, se entiende, se entiende. Bueno, esa es la idea de por qué yo pongo una posición inicial. Porque puede arrancar, por ejemplo, puedo tomar mi instante 0, es decir, mi tiempo en 0 segundos, supongamos, cuando la persona está saliendo del punto digamos, del punto de salida de la maratón, claro, esa, o más adelante cuando, no sé, a lo mejor le faltan justo 5 kilómetros y quiero saber cuánto hace los últimos 5 kilómetros, nada más. Sí. Entonces yo inicio el cronómetro en los últimos 5 kilómetros, pero la persona ya vino haciendo una cierta cantidad de kilómetros antes, no es que arrancó en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo presiono el cronómetro, tengo que saber en qué posición estaba en ese momento, para después, a partir de eso, seguir. Sí. Te perdí, te mareé, creo que se me complicó entendí. ¿Seguro? Fue un poco rebuscada, Bueno. pero sí, se entiende.
Sí, pasa que no fue muy buena esa la de la maratón. Por ahí hubiese sido más fácil la de un auto, pero bueno, se me vino justo en el momento eso. Está bien. Después, por otro lado, lo más fácil para ver es la velocidad, que, por ejemplo, si ahora sí vamos con un auto, si un auto va a 20 kilómetros por hora, a 20 kilómetros por hora, bien digo, bueno, re poco, pero por ejemplo, 120 kilómetros por hora, Ah, vos sabés que en una hora hace 120 kilómetros, ¿no es cierto? Eso sí, significa que es la velocidad de un auto, de cualquier sí, cosa sí. en realidad, pero bueno, puntualmente el auto, ir a esa velocidad implica que vos haces en una hora 120 kilómetros. Entonces, si vos, por ejemplo, querés calcular cuántos kilómetros hacen 3 horas y media, que vas a hacer 120 por esas 3 horas y Entonces, media. Pero eso es lo que está acá, básicamente, ¿se entiende? sí, se entiende. Ese término B0 por T me está informando la cantidad de kilómetros, bueno, kilómetros, metros, digamos, la cantidad de distancia que hace en una cierta cantidad de tiempo, de la cual yo quiero saber ubicar a mi partícula. Sí, Otra vez, digamos que ahora mi partícula esta tiene esa cierta velocidad V. Vamos a poner, sí, acá, esta, mi velocidad V. Yo sé que hace esos 120 kilómetros por hora, pero parte del X0. Es decir, si yo quiero ir, no sé, de una ciudad a otra, y por ejemplo, parto desde justo frené en una estación de servicio o algo, y yo sí, tomo el tiempo a partir de esa estación de servicio. Desde que yo salí de la ciudad hasta esa estación de servicio, hubo una cierta cantidad de distancia que yo ya hice, que no sí, controlé, pero la necesito porque mi referencia es la ciudad de la que yo salí, no la estación de servicio. sí. Entonces tengo que contar la cantidad de kilómetros que hice desde La estación de servicio hasta que saliste de la ciudad. Uy, ¿qué pasó? Ya vuelve Ezequiel. Ah, ok, ok.